Bien, buen día chicos. Hoy, primero que nada, espero que anden bien. Ya era hora de que suba nuevo material. Pasa que entre esto de la semana de exámenes y el trabajo práctico que les mandé para que hagan, que voy a estar corrigiéndolos esta semana, se me complicó un poco. Hoy vamos a empezar con un tema muy interesante y muy que me gusta, que es la cuestión de las políticas públicas. La clase de hoy es sobre políticas públicas. Primero que nada vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Definir qué es esto de la política, qué son las políticas públicas. Las políticas públicas son todas las acciones conjuntas que lleva un gobierno, todo ese conjunto de personas que integran lo que es un gobierno, la definición de gobierno ya la vimos, que apunta a solucionar una problemática específica, un objetivo específico. Las políticas públicas definen cuál es la agenda de intereses de un gobierno, ¿sí? Porque son justamente a través de estas políticas que el gobierno soluciona problemáticas sociales que ellos identifican como prioridades y que la sociedad demanda. Por ejemplo, nos convendría ahora nombrar, ejemplificar políticas sociales que la República Argentina está atravesando. La que se nos va a venir siempre a la cabeza, la principal, que parece que ningún gobierno puede solucionar o quiere solucionar, es la pobreza. Para solucionar la pobreza, cada gobierno puede emplear diferentes políticas públicas según sus intereses, según sus características, según su ideología. Por ejemplo, una de las políticas públicas empleadas para paliar un poco el tema de la pobreza ha sido, desde el gobierno peronista en adelante, las asignaciones universales. Esa ayuda, esa plata que brinda el Estado a las familias que más lo necesitan. Generalmente las políticas públicas están orientadas a sectores económicamente debilitados, a sectores económicamente vulnerables en una sociedad. Tiene sentido, ¿verdad? Imagínense si el Estado subsidiara o ayudara a los grandes empresarios o a la gente de mucha plata. Ojo, pasa. Así que hay gobiernos y gobiernos. Y las políticas públicas son justamente las que definen la estabilidad o inestabilidad de un gobierno. Es a través de estas políticas, es a través de las acciones que un gobierno lleva que la sociedad puede juzgarlo o no juzgarlo. Si un gobierno en un lapso de 4, 8, 12 años no puede solucionar la problemática de la pobreza o la agravia constantemente, es muy probable que ese gobierno no dure mucho más que eso. De hecho, es muy probable que el gobierno que profundice la pobreza, que profundice el desempleo y que precarice la economía, que debilite la economía, no dure mucho más que un periodo en el poder. La gente, la sociedad, se expresa a través del voto y lo que más cuenta para ellos generalmente es la realidad económica. Las políticas públicas tienen que ver con la redistribución de la economía. Yo ya les he hablado más de una vez sobre esto de la redistribución de los ingresos. Que la plata sea destinada a distintos sectores de la sociedad, que no esté concentrada en la punta de la pirámide, sino que se redistribuya en las distintas clases sociales. Ese es el objetivo ideal de las políticas públicas, por lo menos. Acá el libro menciona algo muy importante que es el tema de la acción y la inacción. Tanto lo que hace un gobierno como lo que no hace un gobierno para solucionar una problemática es una política pública. La inacción, la indiferencia es también un mensaje. Si yo como gobierno veo que la pobreza aumenta año tras año, mes a mes, semestre a semestre y no hago nada para solucionarlo, no hago ningún movimiento, es muy probable que esto se note, que la sociedad entienda el mensaje. Te importan muy poco los pobres. Ese es el mensaje que este quiere transmitir, ¿verdad? Entonces, la inacción también es importante. Y es como dice acá, las políticas definen un gobierno, son el indicador de la capacidad de iniciativa de un gobierno. Y sirven para conocer qué intereses están en la agenda de este gobierno. Tal vez para un gobierno la pobreza no sea una prioridad, no aparezca en su agenda. Tal vez para un gobierno la legalización del aborto sí aparezca en su agenda. Por ejemplo, para un gobierno tal vez prohibir la entrada de inmigrantes a un país sea una prioridad, como Donald Trump en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Ven? Esos son distintos ejemplos de lo que son políticas públicas y de lo que definen los intereses de un gobierno. Tal vez para un gobierno el cuidado del medio ambiente no sea importante, como lo fue para la agencia de Trump, precisamente. Hay una gran diferencia ahí. Por ejemplo, para tomar Estados Unidos de ejemplo, durante la presidencia de Obama, una de sus políticas públicas fue avanzar hacia el cuidado del medio ambiente. Y para lograr esto, firmaron el protocolo de Kioto, un acuerdo entre los países que más contaminan, que más producen dióxido de carbono en el mundo,
para comprometerse anualmente a bajar las emisiones de dichos gases. Una de las primeras cosas que hizo Trump cuando reemplazó a Obama en el poder fue anunciar la salida del protocolo de Kioto. Ahí tenemos una gran diferencia. Política ambientalista sí, política ambientalista no. Eso es una política pública. ¿Ven? A eso se refiere con políticas públicas. Entonces, la formulación de una política pública tiene 3 pasos, como nombra acá. Primero es definir el problema, el cuidado del medio ambiente. Después el diseño y la aprobación del proyecto de ley. Vamos a comprometernos, por ejemplo, a reducir en un 40% las emisiones de dióxido de carbono de acá a fin de año. La implementación, ¿cómo lo vamos a hacer? Regulando que las empresas no contaminen más de la cuenta, clausurando las empresas que contaminen y tiren sus desechos a los ríos, demás. Y el monitoreo y la evaluación. Justamente, una persona cada 2 semanas va a pasar por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a revisar que las empresas estén cumpliendo con los protocolos de seguridad y de higiene. No tirar desechos al río, no acumulamiento de basura. Son los 4 pasos que tiene una política pública. Bueno, eso para ir cerrando. Entonces, esas son las políticas públicas. Eso es lo que define los intereses de un gobierno, lo que define qué tan capaz es un gobierno de solucionar las problemáticas que una sociedad en un determinado contexto, en un determinado momento, sufre y exige respuestas para las mismas. Espero que haya quedado claro, vamos a seguir trabajando sobre esto, estamos empezando el segundo trimestre, así que les mando un abrazo grande, gracias por escucharme, espero que estén todos bien y espero que esto sirva. Nos vemos.